Si estás escuchando este archivo, recuerda apoyar el canal con un like y suscribirte. No por rutina, sino porque este tipo de historias no deberían desaparecer en el olvido. Son fragmentos de vidas que nunca tuvieron voz, y hoy, más de un siglo después, vuelven a respirar entre las páginas amarillentas que lograron sobrevivir. Este relato comienza con un cuaderno delgado, encuadernado en cuero desgastado, encontrado en el fondo de un baúl que nadie tocó durante décadas. Un diario sin nombre en la portada, escrito con una letra fina, casi temblorosa, que pertenece a una mujer que vivió en la sombra de una casa grande, aislada entre campos interminables, donde cada pared parecía escuchar y cada niño llevaba un secreto que no podía contar. La autora del diario era una mujer joven, conocida solo como Meraí en los pocos registros que existían. No hay más datos oficiales sobre su origen, su edad exacta ni su historia familiar. Como muchas mujeres de su época, especialmente aquellas que no tuvieron libertad para escribir su nombre donde merecía estar, Meraí quedó atrapada entre lo que hacía, lo que sabía y lo que nunca debía decir. Pero el diario, escondido en un hueco bajo las tablas del suelo, revela que conocía más de lo que los adultos querían admitir, y mucho más de lo que cualquiera estaba dispuesto a enfrentar. El documento comienza sin advertencias, como si la escritora hubiera estado esperando demasiado tiempo para poner sus pensamientos en palabras. No escribe sobre sí misma. No pide compasión. No narra sufrimientos. En cambio, habla de los niños, sus miradas, sus silencios, sus miedos. Meraí no era su madre, ni su hermana, ni su confidente oficial, pero los niños de esa casa acudían a ella cuando ya no podían cargar con lo que habían visto, oído o entendido demasiado pronto. El diario describe noches largas, en las que los pasillos de la casa resonaban como si alguien caminara sobre ellos descalzo, aunque todos insistían en que no podía haber nadie allí a esas horas. Meraí anotaba cada sonido, como si supiera que un día alguien necesitaría esa información para comprender lo que realmente ocurría detrás de esas puertas cerradas. Todo lo que los niños no podían contar en voz alta, ella lo registraba en silencio, preservándolo para un futuro que nunca imaginó. En las primeras páginas, hay una frase que se repite varias veces, como un impulso involuntario. Los niños siempre saben más que los adultos creen. Aparentemente simple, pero se vuelve inquietante a medida que la historia avanza. Meraí describe cómo los hijos de la casa, 3 en total, empezaron a comportarse de manera extraña, como si ocultaran algo que los atormentaba. Nunca lo decían directamente, pero sus gestos los delataban, miradas perdidas hacia un rincón oscuro, preguntas hechas en voz demasiado baja, pesadillas que los despertaban llorando sin poder explicar por qué. Una noche, mientras Meraí encendía una lámpara de aceite en el cuarto de los niños, notó que la más pequeña, Ruth, tenía las manos manchadas de barro seco. No había llovido en días. No había huellas en el piso. No había forma natural de que una niña pudiera volver a su cama con tierra bajo las uñas sin haber salido al exterior, algo imposible a esas horas. Meraí escribió que el corazón le dio un vuelco, no porque creyera en fantasmas, sino porque entendía que los niños a veces caminaban dormidos hacia donde no debían ir. Pero esta vez no era sonambulismo. En otra entrada, Meraí menciona que el niño mayor, Daniel, comenzó a evitar la mirada de su padre. A veces se sobresaltaba cuando escuchaba la voz del hombre desde otra habitación, como si temiera que un secreto suyo pudiera ser descubierto de la peor manera. El diario narra que Daniel se quedaba despierto hasta tarde, sentado al borde de la cama, mirando a través de la ventana hacia los campos, como si esperara ver a alguien allí. Meraí lo observaba desde la puerta entreabierta y anotaba cada detalle, aunque no comprendiera por qué el niño se sentía tan inquieto. En las páginas siguientes, la autora confiesa que empezó a notar una presencia constante en la casa, algo que no estaba ligado a ninguna persona en particular. No era un ruido. No era un objeto movido. Era una sensación. Como si hubiera alguien más viviendo allí, alguien que no dejaba huellas, pero cuyos ojos parecían observarlo todo desde la oscuridad.
Meraye registró que los niños hablaban entre ellos sobre él. Nunca lo llamaban por un nombre real, nunca lo describían con claridad. Simplemente decían él con un tono que mezclaba miedo y resignación. Ella intentó preguntarles quién era, pero siempre bajaban la mirada, mudos, como si una fuerza invisible les prohibiera responder. Durante días, Meraye pensó que quizás se trataba de un juego de imaginación infantil, pero una noche comenzó a sospechar que no era así. Una de las entradas más inquietantes describe un episodio en el que Meraye encontró a los 3 niños sentados, juntos en el suelo del cuarto de servicio, sin hablar, sin llorar, sin moverse. Solo estaban allí, con la mirada fija en la misma dirección, hacia un ángulo oscuro donde la luz de la lámpara nunca parecía llegar. Cuando ella los llamó por sus nombres, respondieron al mismo tiempo, con el mismo tono: no está aquí ahora. No explicó quién. No explicó por qué. Solo anotó que sus voces parecían apagadas, como si vinieran de un lugar muy lejano. A medida que avanzan las páginas, el lector empieza a comprender que Meraye se convirtió en la guardiana involuntaria de secretos que ni siquiera pertenecían a los niños. Secretos pesados, secretos oscuros, secretos que habían pasado de generación en generación y que los adultos de la casa se empeñaban en enterrar bajo silencio, disciplina y religión. Pero los niños lo sabían todo. Y lo que sabían los perseguía. Precisamente por eso los buscaban a ella. En una de las páginas del diario, casi al final de la primera sección, Meraye escribe una frase que se destaca entre todas las demás. Si yo caigo, ellos caerán conmigo. Porque yo soy la única que sabe lo que nunca debió saberse. Es en este punto cuando la historia empieza a tomar un giro aún más oscuro. Meraye deja caer pistas pequeñas, menciona un ruido en el ático, un objeto perdido que reaparece en un sitio imposible, una sombra que cruzó el pasillo sin pisadas, una risa ahogada detrás de la puerta del estudio del padre de la familia. Los niños empiezan a tener fiebre sin causa aparente, y sus pesadillas se vuelven tan intensas que la casa entera se despierta con sus gritos. Pero lo más inquietante de todo no fueron los sueños de los niños. Fue la noche en que Meraye encontró una nota deslizada bajo su propia puerta. Una nota escrita con la misma letra fina, casi temblorosa, que ella usaba en su diario. Pero no era ella quien la había escrito. Y en la nota, había solo 3 palabras. Ya lo saben. A partir de la nota, todo cambió para Meraye. Hasta entonces, ella había sido una observadora silenciosa, alguien que miraba, escuchaba y escribía sin intervenir demasiado. Pero esas 3 palabras escritas con su propia caligrafía, sin que recordara haberlas trazado, le hicieron comprender que ya no estaba sola dentro de su mente. No se trataba solo de cuidar a los niños, consolar sus miedos o callar frente a las discusiones sofocadas entre paredes. Ahora había una evidencia de que alguien más conocía lo que ella sabía, o peor aún, que ese conocimiento estaba empezando a desbordarse, a filtrarse fuera del refugio del papel. Guardó la nota entre las páginas del diario, sin romperla, sin quemarla, como si formara parte de la misma historia que estaba construyendo en secreto. En sus escritos posteriores, se nota que algo en ella se endurece. Ya no se limita a describir, empieza a interpretar. Señala patrones, une sucesos lejanos. Reconoce una lógica invisible que conecta los susurros nocturnos con las miradas esquivas de los adultos, los juegos extraños de los niños y ciertos silencios prolongados en la mesa, cuando el padre de la casa bajaba los ojos y la madre apretaba los labios con una tensión imposible de ocultar. Meraye escribe que, después de la nota, comenzó a escuchar pasos en el pasillo que se detenían justo frente a su puerta. No eran pasos pesados, sino ligeros, calculados, como los de alguien que ya conocía de memoria cada tabla del suelo y sabía cuáles crujían y cuáles no. Se quedaban allí unos segundos, inmóviles, sin golpear, sin intentar entrar. Y luego se iban, dejando tras de sí una sensación de vigilancia, de advertencia, como si quisieran recordar a Meraye que su silencio era observado, medido, evaluado.
Las entradas del diario se vuelven más frecuentes. Hay noches en las que escribe 2 o 3 veces, interrumpidas solo por las tareas que le impone el amanecer. En una de esas páginas, describe cómo encontró al niño mayor, Daniel, mirando fijamente el retrato del abuelo colgado en la sala principal. Las manos del muchacho estaban apretadas en puños, pero su rostro mostraba una expresión fría, concentrada, impropia de su edad. Meraye escribe que tuvo la impresión de que en esa mirada había algo más que miedo, había juicio. Daniel sabía algo. Y lo que sabía lo estaba separando de todos, incluso de sus propios hermanos. En otra entrada, Meraye relata que la niña mediana, Elisa, empezó a guardar cosas bajo su almohada. Pequeñas piedras, trozos de tela, papeles rasgados con palabras que nadie más podía leer porque las escribía con una mezcla de letras invertidas y símbolos incompletos. Meraye los recogía en secreto cuando la niña se dormía y los escondía, no por superstición, sino porque entendía que cada uno de esos fragmentos era una pieza de un pensamiento roto, una forma infantil de encerrar un trauma que no podía nombrarse. El diario también menciona que la más pequeña, Ruth, comenzó a hablar en sueños. No pronunciaba frases completas, solo palabras sueltas, nombres de lugares, apodos, fragmentos de canciones que Meraye reconocía de otra época, de otra generación. Canciones que los niños nunca habían aprendido de manera directa, pero que parecían estar suspendidas en el aire de la casa, esperando una voz pequeña que les diera forma una vez más. Mientras tanto, los adultos de la casa parecían ajenos a todo, o fingían serlo. El padre pasaba más tiempo encerrado en su despacho, donde el olor a tinta y a papel mezclado con tabaco hacía el aire denso, espeso. La madre se volvía cada día más rígida, más silenciosa, más insistente en las apariencias. La mesa debía estar perfectamente servida, la ropa impecable, los modales intachables. Todo lo que pudiera dar la imagen de un hogar ordenado, piadoso, respetable. Meraye sabía que esa perfección era una piel demasiado tensa sobre algo que supuraba por dentro. En mitad de ese ambiente, el diario se convierte en un refugio y en un arma. Meraye confiesa que comenzó a escribir no solo lo que veía, sino también lo que intuía. Anota que, en ciertas noches, los niños no podían dormir hasta que se quedaban en la cocina con ella, junto al fuego casi apagado, respirando el calor débil de las brasas. No hablaban, pero el modo en que se acercaban, casi pegándose a su brazo, bastaba para entender que buscaban su presencia como un escudo. Hay una entrada en particular que marca un punto de inflexión. Meraye cuenta que, una madrugada, despertó con la sensación de que alguien la observaba. Abrió los ojos y vio a Ruth de pie junto a su cama, con el cabello despeinado y los ojos muy abiertos. La niña no lloraba, no temblaba, no parecía dormida. Simplemente estaba allí, rígida, mirándola. Meraye la llevó de vuelta a su cama, la arropó y comprobó que los otros 2 niños también estaban despiertos, aunque fingían dormir. En el diario, la autora escribe que esa noche comprendió que los 3 se vigilaban entre sí, como si compartieran un secreto que debía mantenerse intacto para poder sobrevivir. En las semanas siguientes, pequeñas cosas empiezan a fallar dentro de la casa. Un plato aparece roto en una habitación donde nadie había entrado. Una prenda de ropa desaparece del tendedero y reaparece doblada en un cajón que solo Meraye usa. Un crucifijo, colgado sobre una cama, aparece girado boca abajo por la mañana, aunque la ventana estuvo cerrada toda la noche. Todos estos incidentes podrían ser atribuidos a descuidos, travesuras o accidentes, pero el diario deja claro que se acumulaban de forma demasiado precisa como para ser casuales. Meraye anota que empezó a sentir que la casa misma guardaba memoria de lo que ocurría dentro de sus paredes. Las escaleras parecían recordar qué pies las habían pisado en secreto. Las puertas resistían abrirse cuando alguien intentaba entrar sin permiso. Los espejos devolvían reflejos que, durante una fracción de segundo, parecían mostrar una expresión distinta a la que tenían los rostros que se miraban en ellos. La autora no dice que sea algo sobrenatural.
Más bien da a entender que la culpa, el miedo y el silencio habían permeado tanto el lugar que se volvían casi tangibles. Entonces, el diario cambia de tono. Aparecen menciones más directas a los secretos de los niños, aunque jamás los expone por completo. Meraye escribe que Daniel una vez le entregó algo envuelto en un trozo de tela. No detalla qué era, pero deja claro que aquello no debía ser visto por nadie más. Dice que guardó el objeto en un rincón escondido del desván, convencida de que un día podría necesitarlo. No para protegerse a sí misma, sino para proteger a los niños de los adultos. También menciona que Elisa se negaba a entrar en cierto cuarto de la casa, donde se guardaban retratos antiguos. Cada vez que tenía que pasar frente a la puerta, desviaba la mirada y apretaba la mano de Meraye hasta hacerle daño. En una entrada especialmente inquietante, la autora escribe que, una tarde, encontró a los 3 niños reunidos detrás del granero, cavando en la tierra con sus propias manos. No buscaban nada, parecían estar escondiendo algo. Cuando Meraye se acercó, se detuvieron de golpe, como si hubieran sido sorprendidos en un acto del que no querían hablar. En lugar de preguntar, ella decidió observar. Más tarde esa noche, al revisar el lugar, notó que la tierra estaba nuevamente lisa, casi demasiado perfecta, como si alguien hubiera ordenado borrar cualquier rastro. A partir de ahí, su escritura se vuelve más urgente. Meraye comienza a hablar de un peso en el pecho, de una sensación de que el tiempo se estaba cerrando alrededor de ellos. Escribe que los niños habían cambiado su forma de mirarla. Ya no la veían solamente como la mujer que los vestía, los alimentaba y los consolaba. La miraban como si fuera un cofre donde habían depositado algo demasiado peligroso para dejarlo suelto. Ella era la memoria. Y eso la convertía en una amenaza para todos. En una de las últimas páginas de esta segunda fase del diario, Meraye anota algo que parece una revelación repentina. Dice que las lágrimas de los niños no eran solo lágrimas de dolor o de miedo. Eran el resultado de la tensión que provocaba vivir entre dos mundos, el de las apariencias y el de la verdad. Ellos sabían lo que ocurría en la casa cuando las luces se apagaban, cuando las puertas se cerraban, cuando el sonido de los pasos del padre resonaba en los corredores. Sabían lo que la madre hacía y dejaba de hacer para mantener el orden superficial. Sabían dónde terminaban algunos de los caminos secretos de la casa, dónde iban a parar los gritos que nunca se escuchaban desde fuera. Ella, Meraye, era la única adulta que estaba dispuesta a verlos tal como eran, niños cargando con la culpa de los adultos. Por eso se aferraban a ella. Por eso le confiaban cosas que nunca podrían admitir en voz alta. Y por eso, escribe, alguien más en la casa empezó a verla con otros ojos. La última anotación de esta parte del diario describe una noche en la que Meraye sintió, por primera vez, verdadero peligro dirigido directamente hacia ella. No hacia los niños. No hacia los secretos. Hacia ella como portadora de esos secretos. Cuenta que bajó a la cocina cuando todos dormían para apagar el fuego y revisar las puertas. Al volver a su cuarto, encontró el diario abierto sobre la cama, en una página que no había dejado marcada. Sobre la hoja, había una mancha de cera derretida, como si una vela hubiera sido sostenida encima durante varios segundos. En esa página, estaba la frase que había escrito días antes. Si yo caigo, ellos caerán conmigo. Y justo debajo, con una caligrafía distinta, más firme, más segura, alguien había añadido otra línea. No serás la única en caer. Meraye cerró el cuaderno esa noche con manos temblorosas. Entendió que quienquiera que hubiera leído sus palabras no solo estaba al tanto de lo que sabía, sino que se sentía amenazado por ello. Y, sin embargo, no destruyeron el diario. No lo quemaron. No lo arrancaron de sus manos. Lo dejaron allí, como un recordatorio. Como si estuvieran seguros de algo que ella todavía no había aceptado del todo. El tiempo siempre juega a favor de los secretos de los poderosos. Pero también sabía otra cosa, y la escribió en la siguiente página.
Con una determinación fría que no había mostrado hasta entonces, los niños crecen. Y lo que se guarda en silencio en una casa, tarde o temprano, busca salir a través de alguien. Ese alguien sería ella. O serían ellos, después de aquella advertencia escrita en su propio cuaderno. Meraye empezó a vivir en un estado de alerta constante. No lo mostraba, nunca lo habría mostrado, porque una mujer en su posición no podía permitirse el lujo de demostrar miedo. Pero en cada paso que daba por la casa, en cada puerta que abría, en cada rincón que limpiaba, tenía la sensación de que algo la observaba desde detrás de las paredes, desde los huecos entre las vigas, desde el silencio espeso que solo existe en hogares llenos de secretos. El diario refleja ese cambio de forma gradual. Las primeras entradas de este periodo describen pequeñas señales, miradas rápidas de la madre, como si estuviera calculando algo, la manera en que el padre dejaba de hablar al verla pasar, los susurros entre las criadas cuando pensaban que Meraye no estaba escuchando. Cada uno de esos detalles comenzaba a encajar en un patrón inquietante, como si todos supieran algo que ella aún estaba tratando de descubrir. Pero los niños fueron quienes marcaron el verdadero giro. María escribe que su comportamiento empezó a sincronizarse de una forma que no podía ser casual. Los tres despertaban a la misma hora, incluso sin ruidos que los activaran. Se movían por la casa con una especie de coreografía inconsciente, como si compartieran un pensamiento común, una memoria colectiva. A veces, los encontraba susurrando entre ellos con una intensidad inusual, no en tono de juego, sino en un registro más bajo, más pesado. Como si discutieran decisiones, no fantasías infantiles. En una de esas noches, Meraye relata que los vio sentados en el rellano de la escalera, alineados perfectamente, sin moverse. Cuando ella subió el último peldaño, los niños levantaron la mirada al mismo tiempo, con ojos enormes, brillantes por el reflejo de la lámpara. Ella lo describe sin dramatismo, pero la imagen queda grabada como un presagio. Los niños no estaban dormidos. No estaban asustados, estaban esperando. Esperándola a ella. Y sin embargo, dentro de ese comportamiento extraño, había un fondo de confianza. Un lazo silencioso. Sabían que Meraye era la única que no iba a traicionarlos. A partir de esa noche, el tono del diario cambia una vez más. Meraye se convierte en una pieza central de algo que todavía no logró comprender, pero que la envuelve por completo. Habla de sensaciones nuevas, frases que no escuchó pero que sintió como si se las hubieran susurrado al oído. Una noche, por ejemplo, despierta convencida de que una mano la había tocado en el hombro. Al encender la lámpara, no hay nadie, pero la sensación permanece. No fue un sueño, fue demasiado real, demasiado preciso. Los niños también empezaron a reaccionar a esos momentos. Meraye cuenta que un día, mientras les daba de comer en la cocina, Daniel dejó caer la cuchara y se quedó mirando la puerta, como si hubiera escuchado algo detrás de ella. Elisa se puso a temblar y tomó la mano de Meraye con tanta fuerza que le clavó las uñas. Ruth cerró los ojos, como si intentara bloquear una imagen indeseada. No dijeron nada. Pero los tres sabían que algo estaba entrando en la cocina, aunque ella no pudiera verlo. El diario continúa con una serie de episodios cada vez más inquietantes. Las lámparas se apagaban sin razón, incluso cuando estaban recién encendidas. Las alfombras del pasillo aparecían ligeramente movidas por las mañanas, como si alguien hubiera arrastrado algo durante la noche. El perro de la casa, un animal viejo y fiel, que siempre dormía en el porche, empezó a negarse a entrar en la vivienda, gruñendo hacia el interior cada vez que lo intentaban forzar. Pero el suceso que marcó un antes y un después ocurrió una tarde de tormenta. Meraye escribe que los niños estaban nerviosos desde la mañana, como si presintieran la llegada de algo inevitable. No jugaban. No reían. Apenas hablaban. Ruth llevaba un muñeco de trapo apretado contra el pecho, y Elisa miraba sin descanso por la ventana, siguiendo con los ojos una sombra que solo ella parecía ver.
Daniel mantenía las manos en los bolsillos, apretando algo que Meraye nunca logró identificar. Cuando el cielo se oscureció por completo y los truenos empezaron a sacudir las ventanas, los niños se reunieron alrededor de Meraye sin necesidad de palabras. Se colocaron tan cerca de ella que apenas podía moverse. Y en el diario, escribe una frase que marca una emoción nueva. Por primera vez, fui yo quien sintió miedo por ellos. En ese momento, un ruido seco interrumpió todo. No vino del exterior, sino del interior de la casa. Un golpe fuerte, metálico, desde el desván. Un sonido que no podía ser causado por el viento ni por la lluvia. Los niños reaccionaron al instante, Daniel se encogió, Elisa llevó las manos a los oídos, y Ruth comenzó a llorar en silencio, con lágrimas gruesas que corrían sin sollozos. María sabía que tenía que subir. Nadie más lo haría. Los adultos estaban encerrados cada uno en su mundo, el padre en su despacho, la madre fingiendo rezar frente a un crucifijo que ya no parecía santificar nada. Nadie podía proteger a los niños salvo ella. Así que tomó una lámpara, respiró hondo y subió la escalera hacia el desván. Cada escalón crujió bajo su pie como si quisiera retenerla, como si el propio suelo tratara de advertirle que no siguiera adelante. La puerta del desván estaba entreabierta, aunque ella recordaba haberla cerrado esa misma mañana. Cuando empujó la madera, la bisagra chirrió con un sonido que se mezcló con un trueno distante. La lámpara tembló en su mano cuando entró. El aire allí era más frío que en el resto de la casa. Olía a polvo viejo y a algo más, algo húmedo, como tierra removida. La luz apenas alcanzaba a iluminar los objetos cubiertos por telas, pero en el centro del desván vio algo que la detuvo, una figura pequeña, encorvada, como la silueta de un niño. Durante un instante, su corazón se paralizó. Pero cuando se acercó, comprendió que era solo una silla, cubierta por una sábana mal puesta. Sin embargo, justo al lado de la silla, había huellas. Huellas pequeñas. Huellas frescas. Huellas de barro. La misma tierra que Meraye había encontrado bajo las uñas de Ruth semanas atrás. Ese detalle la golpeó como una verdad que se había estado acercando lentamente, sin que ella quisiera verla. Los niños no estaban imaginando cosas. No estaban inventando historias para llamar la atención. Todo lo que habían mostrado, el miedo, los silencios, los susurros, tenía un origen real. Había alguien más en esa casa. O algo. El diario se vuelve más errático después de este episodio. Meraye escribe más rápido, con trazos más torcidos, como si el miedo hubiera tensado su mano. Dice que los niños comenzaron a preguntarle, no con palabras, sino con miradas, ¿cuánto tiempo más podrían soportar? Y allí aparece un detalle que ella no había mencionado antes. El padre de la familia parecía obsesionado con mantener a los niños bajo un estricto control. No les permitía salir al campo sin supervisión. No les dejaba cerrar la puerta de su cuarto. Revisaba sus cosas en silencio, de noche, convencido de que guardaban algo que podría arruinar su reputación. Meraye insinúa que los secretos de los niños estaban vinculados a los actos de los adultos. Algo que los padres habían hecho o permitido en el pasado estaba regresando, no como un recuerdo, sino como una consecuencia inevitable. Y los niños lo sabían. Meraye también lo sabía ahora. En una entrada escrita casi sin espacio entre líneas, la autora deja caer la frase más inquietante del diario hasta ese momento. Los secretos de esta casa no pertenecen a los muertos. Pertenecen a los vivos. Luego menciona algo que, por su tono, parece haberla marcado profundamente. Dice que, la última noche antes de este episodio, despertó de golpe y vio una sombra en el umbral de la puerta. No tenía forma definida, no parecía un hombre ni una mujer ni un niño. Era solo una presencia oscura, vertical, inmóvil. Pero lo que la aterrorizó no fue verla, sino comprender que había estado allí muchas noches, observándola, esperando que se diera cuenta.
No sabe cuánto tiempo duró la visión. Solo recuerda que la sombra desapareció cuando los tres niños, desde sus propios cuartos, comenzaron a llorar al mismo tiempo. El diario termina esta parte con una frase escrita más lento, más controlado, como si Meraye hubiera recobrado una claridad repentina. Lo que los niños me confiaron, no era un secreto. Era una advertencia. Y debajo, sin cerrar el párrafo. Lo que está dentro de esta casa no quiere que ellos crezcan. En los últimos tramos del diario, la escritura de Meraye se vuelve al mismo tiempo más clara y más desesperada, como si hubiese aceptado que ya no podía escapar de lo que estaba ocurriendo, pero aún le quedara una última necesidad: dejar constancia. Sus palabras parecen dirigidas a alguien del futuro, a un lector que tal vez jamás conocería, pero en el que confía más que en cualquiera de las personas que respiraban el mismo aire que ella en esa casa. Comienza esta parte diciendo que, tras la noche en el desván, comprendió que el peligro ya no era solo la presencia difusa que recorría los pasillos, ni los pasos silenciosos, ni la sombra en el umbral. El verdadero peligro era el punto en el que todos esos elementos se cruzaban: los secretos de los adultos, el miedo de los niños y su propia conciencia de lo que había visto, oído y entendido. Ella se había convertido en el lugar donde todas esas cosas se encontraban. Y un lugar así, escribe, no suele durar mucho en este mundo. Durante días, la tensión se hizo más densa. La madre de la familia parecía más nerviosa, con ojeras profundas y una sonrisa rígida que se le quebraba cada vez que algún ruido rompía el silencio de la casa. El padre, en cambio, se encerraba con más frecuencia en su despacho, y de allí salía con los ojos enrojecidos, las manos manchadas de tinta, el gesto endurecido por una preocupación que nunca confesaba. Los niños se movían entre ellos como si formaran un pequeño ejército silencioso, no confiaban en nadie salvo en Meraye, y en sus miradas había una decisión que ella temblaba de reconocer. En una de las entradas más largas, Meraye narra con detalle la tarde en que todo comenzó a desbordarse. Cuenta que los niños se acercaron a ella mientras doblaba ropa en el cuarto de servicio. No dijeron nada, no hizo falta. La forma en que se colocaron a su alrededor, las manos de Ruth aferrando el delantal, los ojos de Elisa buscando los suyos como si pidieran permiso para algo que ya estaba decidido, y la postura rígida de Daniel, con la mandíbula apretada, le hicieron entender que habían cruzado un límite. Aquella tarde, ella ya no era solo la mujer que sabía. Era la única adulta en la casa que estaba del lado de los niños. Escribe que no preguntó, pero que los vio moverse después como si siguieran un plan. El niño mayor, Daniel, desapareció durante una hora que se sintió eterna. Cuando reapareció, traía la ropa manchada con algo oscuro que se negó a explicar. Elisa se sentó en el suelo de la cocina, mirando la puerta trasera, con una calma tensa, como quien espera un golpe que ya no será sorpresa. Ruth dejó el muñeco de trapo sobre la mesa, boca abajo, y se quedó de pie, con los brazos colgando a los lados, como si hubiese aceptado que ya no tenía nada que abrazar. Mientras tanto, fuera, el cielo comenzaba a teñirse de un tono anaranjado extraño, como si el día no quisiera terminar, alargando la luz para retrasar el momento en que ciertas cosas tendrían que ocurrir bajo la oscuridad. Meraye describe cómo, al caer la tarde, fue llamada al despacho del padre. No detalla quién la llamó ni de qué manera, solo sabemos que entró al cuarto con la sensación inequívoca de que estaba atravesando una frontera. El aire allí era más pesado que en el resto de la casa. Las cortinas cerradas, el olor a tabaco fuerte, los papeles esparcidos sobre el escritorio. Ella se mantenía de pie, con las manos cruzadas, acostumbrada a ocupar el mínimo espacio posible. Es en este punto donde el diario se vuelve deliberadamente impreciso. Meraye no transcribe lo que él dijo, ni lo que ella respondió. No lo cuenta directamente. En lugar de eso, anota la impresión que le causaron las palabras que allí se pronunciaron. La certeza de que el padre sabía que los niños guardaban algo, que alguien les había ayudado a esconderlo, y que esa persona solo podía ser ella. Escribe que, en algún momento de esa conversación que nunca contará, entendió que el hombre la había señalado internamente.
decidido a descargar sobre ella el peso de todo lo que amenazaba con salir a la luz. No importa si el secreto era concreto, un hecho, un crimen, una escena prohibida, o si era una suma de pequeñas traiciones, silencios y miradas. Para él, ella era el eslabón más débil, y por lo tanto, el sacrificio más conveniente. El problema no fueron los secretos, escribe Merai en una de las frases más duras del diario. El problema fue que alguien como yo supiera demasiados. A partir de ese día, la vigilancia sobre ella se intensificó. Notó que una de las criadas, antes indiferente, ahora parecía seguirla con los ojos, como si esperara sorprenderla en un acto que pudiera reportar. La madre empezó a llamarla por su nombre más a menudo, no por afecto, sino para recordarle que era visible, que no podía desaparecer entre las paredes. Incluso los objetos parecían delatarla, encontraba el diario ligeramente movido. Las hojas de la cama estiradas de forma distinta, como si alguien se hubiera sentado allí cuando ella no estaba. Pero los niños, lejos de alejarse de ella, se acercaron más. Una noche, cuando la casa entera estaba en silencio, Merai escribe que sintió un ligero peso sobre la colcha. Abrió los ojos y vio a los 3 niños sentados al borde de su cama. Ninguno hablaba. Ninguno lloraba. Solo la miraban. Esa imagen, escribe, la acompañaría hasta el último día de su vida. No porque hubiera miedo en esos ojos, sino porque había una decisión irrevocable. No relata palabras textuales, pero deja claro que entendió el mensaje. Los niños iban a hacer algo que no podría deshacerse. Y ella sabía que, cualquiera que fuera el desenlace, su papel sería el mismo, guardar la memoria, aunque eso significara desaparecer con ella. En las entradas siguientes, Merai se limita a dejar trazos de lo que ocurrió la noche siguiente, la noche en la que todo se rompió en la casa. Cuenta que la tormenta volvió, más fuerte que antes, con rayos que hacían temblar los cimientos. Los pasos resonaban en los pasillos, pero algunos de ellos no parecían humanos. Las puertas se abrían y cerraban solas, o al menos así lo registraba su mente, agotada por días de tensión. El padre caminaba de un lado a otro, con una botella en la mano, hablando solo, lanzando miradas rápidas hacia las escaleras. La madre, con los ojos muy abiertos, se quedaba sentada sin rezar, sosteniendo un pañuelo que no llegaba a utilizar. Los niños desaparecieron por momentos. No estaban en sus camas, no estaban en la cocina, no estaban en la sala. Merai sintió un terror nuevo, distinto a todo lo que había sentido antes, no por ella, sino por lo que podría llegar a hacer el padre si se daba cuenta de que ya no tenía control sobre ellos. Buscó en los rincones, en el desván, en el granero. Nada. Hasta que escuchó un ruido en el lugar donde nunca quería volver, detrás de la casa, donde habían cavado una vez, en silencio, con sus propias manos. Con la lámpara casi apagada por el viento, salió al frío húmedo y caminó hasta allí. Lo que vio no lo describe con precisión. Habla de sombras, de la silueta de Daniel agachado, de las manos de Elisa sosteniendo algo que el diario no nombra, y de los ojos de Ruth brillando con una especie de comprensión cruelmente prematura. Lo que hicieron exactamente esa noche, si enterraron algo, si desenterraron algo, si sellaron un pacto o si terminaron de romper el hilo que los ataba a la obediencia, no está escrito en ninguna parte. Merai, deliberadamente, lo deja fuera. No es mío contarlo, escribe. Mi tarea no era juzgar lo que hicieron, sino asegurarme de que alguien supiera que no fue culpa suya. El clímax del diario llega cuando relata el último enfrentamiento en el interior de la casa. Dice que volvió a entrar, con los niños pegados a ella, empapados, con barro en los pies y las manos. El padre los vio desde el final del pasillo. No fue necesario que gritara. Su mirada contenía toda la violencia que las palabras no podían contener sin que la casa misma las devolviera como un eco eterno. No hay descripción directa de lo que ocurrió después. No hay líneas que detallen golpes, insultos, acusaciones. En su lugar,
Meraye escribe sobre el sonido que más recuerda, el de algo rompiéndose. No un objeto, no una puerta, no un vaso. El sonido de algo dentro de los niños que se quebraba para siempre. En las últimas páginas, la voz de Meraye se vuelve más serena, como si hubiera atravesado un incendio y escribiera desde el otro lado. Explica que aceptó su destino cuando entendió cuál era la única manera de proteger a los niños. Ella no podía cambiar lo que había pasado en esa casa, ni lo que los adultos habían hecho, ni lo que los niños habían decidido. Pero podía hacer algo, convertirse en el lugar donde toda la culpa se acumularía. En el archivo viviente de lo que nadie quería ver reflejado en ellos. Yo seré el diario, escribe. Yo seré la versión que ellos cuenten cuando pregunten qué pasó aquí. La última parte del cuaderno es fría, casi clínica. Habla de cómo el padre empezó a mirarla con un odio que disimulaba bajo una capa de falsa piedad. De cómo la madre, sin atreverse a mirarla a los ojos, aceptó en silencio la explicación de que Meraye había influido en la mente de sus hijos, llenándolos de ideas, de miedos, de sospechas. De cómo las otras criadas empezaron a repetir esa versión como si siempre la hubieran creído. El desenlace parece inevitable, la expulsión. O algo peor. Pero el diario no cuenta directamente la escena en que se decide el futuro de Meraye. No describe gritos ni amenazas. Simplemente, en su penúltima página, escribe que el padre tomó una decisión para salvar la casa de la corrupción. Que los niños, esa noche, no salieron de sus cuartos. Que la madre no lloró. Que el silencio fue tan profundo que, por primera vez, incluso la casa pareció contener la respiración. Y entonces, en la última página, solo hay unas pocas líneas. Meraye no habla de sí misma. No cuenta si huyó, si la vendieron, si su vida terminó en algún lugar que nadie registró. En lugar de ello, deja un mensaje directo para quien encuentre el diario. Los niños no mintieron. Lo que vieron, lo que supieron, lo que tuvieron que hacer, no fue su elección. Yo fui la que guardó los secretos para que no los destruyeran a ellos. Si alguien lee esto algún día, que entienda lo único que importa, en esta casa, los únicos inocentes fueron los niños. Y debajo de esa frase, con una letra menos firme, casi como si la mano hubiera perdido fuerza justo al final, añade una línea más. Si este diario existe, ellos sobrevivieron a la versión que otros contaron sobre ellos. No hay firma. No hay fecha. Solo el peso de todas las voces que no pudieron hablar en su momento. Años después, cuando el baúl fue abierto, cuando alguien ajeno a la casa leyó esas páginas por primera vez, el eco de la historia resonó de una manera que Meraye quizás había imaginado en silencio, no como un escándalo ni como una prueba judicial, sino como algo más profundo. El reconocimiento de que, mientras exista una memoria que se atreva a escribir lo que vio, los secretos de los poderosos nunca estarán completamente a salvo. El diario de la mujer que guardó los secretos de los hijos de la casa no cambió el pasado. Pero cambió algo en el futuro, hizo imposible volver a mirar aquellas paredes, aquella familia, aquellos niños, como simples nombres en un registro. Y ahora, mientras escuchas esta historia, el diario sigue cumpliendo su función original, proteger a quienes no pudieron protegerse solos, recordando una verdad incómoda que atraviesa siglos. Quien guarda los secretos de los niños, tarde o temprano, termina pagando el precio. Pero gracias a eso, los niños dejan de ser solo víctimas y se convierten en testigos. Y tú, ahora, también lo eres.